Buenas noches, estimados amigos, y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro estudio de las Sagradas Escrituras con el conocimiento y la profundidad de las raíces hebreas. Esta vez vamos a hablar un poco acerca de una fiesta que está eh, muy cercana y que tiene que ver con el calendario bíblico. La Biblia fue estructurada con un calendario diferente al que nosotros utilizamos. El calendario de la Biblia es un calendario basado en la luna, en los fenómenos naturales de la luna. Desde luego que se sincroniza también con el sol, pero fundamentalmente tiene que ver con el movimiento de la luna. El día domingo, este próximo domingo 25, en la noche, al caer el sol, ocurrirá la luna nueva, una nueva luna nueva, y que dará inicio a la fiesta de las trompetas, como habla en la escritura, y que tiene muchos otros nombres también. El mundo judío le conoce como la fiesta de Rosh Hashanah, y vamos a saber de qué se trata, vamos a conocer un poquito de los detalles de esta fiesta, porque nos va a ayudar a aclarar el panorama respecto de los conceptos que estamos estudiando. Entonces, la fiesta llamada Rosh Hashanah, y en realidad Rosh Hashanah es la celebración de nuestro espacio y tiempo, del inicio de nuestro espacio y tiempo. ¿Por qué hablamos de espacio-tiempo en la forma en que está escrito como una sola entidad? En la teoría de la relatividad que fue desarrollada por Albert Einstein, se estableció que el tiempo es una sola entidad con el espacio. Por tanto, no se puede hablar únicamente de espacio o únicamente de tiempo sin referirnos al otro. Es decir, espacio-tiempo son una sola entidad. Si hablamos del espacio, necesariamente tenemos que referirnos al tiempo, y si hablamos de tiempo, necesariamente tenemos que también asociarlo al concepto del espacio. En el estudio de la profundidad de los sagrados escritos, que se conoce como Kabbalah, los sabios hablan de estos dos términos indistintamente. Es decir, también dentro de la Biblia, estos dos términos en realidad son mutuamente equivalentes. Eh, de hecho, la palabra olam, que es la que se utiliza para espacio y para tiempo, está relacionada a su vez con la traducción que le realizan con la palabra mundo, y también con el tiempo en el sentido de antigüedad o de eterno. Por eso encontramos en la Torah expresiones como el olam, traducido Dios eterno, o también como Dios mundo. Rosh Hashanah, en la terminología hebrea, es una fiesta que se le conoce con de varias formas. El, la época de Rosh Hashanah, mejor dicho, la época previa a Rosh Hashanah, todo un mes llamado el mes de Elul, es el mes de la Teshuvah, o el retorno, o la corrección, la preparación que se debe hacer en el mes de Elul.
en términos que nosotros conocemos, estamos más familiarizados, a esta teshuvá se le conoce simplemente como arrepentimiento. Por lo tanto, para Rosh Hashanah llegamos con teshuvá, realizada por todo un mes, el mes de Lul. ¿Por qué hacemos este arrepentimiento? Porque Rosh Hashanah es la cabeza del año, la creación del mundo y por lo tanto el inicio de un nuevo año. Además se le conoce como Yom Teruah o el día de despertar de las trompetas, la fiesta de las trompetas. En realidad no son trompetas metálicas, sino son cuernos de carnero que se les conoce en hebreo como shofar, en plural shofarot. También se le conoce como el día del juicio, el Yom Hadin, el día del juicio en el que se realiza un juicio, el juicio nuestro frente al tribunal del universo. En realidad todo esto es una alegoría, un recordatorio de nuestro propio juicio, de cómo nosotros estamos parados frente al universo, frente a Dios, para enfrentarnos a un juicio después de haber cometido alguna maldad o después de haber hecho alguna cosa buena. Recuerden que también el no hacer nada es sinónimo de hacer maldad. ¿Por qué dice la escritura? Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado en la terminología religiosa. También se le conoce como el día de la coronación del rey, Amelec. La coronación del rey, vemos en la escritura que toda la escritura finalmente termina en un libro en el que hay una fiesta final llamada la coronación del rey. Tenemos que coronarle al rey. Y esto, por supuesto, es una alegoría que está tipificada también desde el inicio en lo que conocemos como el Antiguo Testamento. También se le conoce como el día de la recordación, de la rememoración o del memorial, el Yom HaZikaron, el día de la rememoración, porque dice en la escritura que dice este día será para mi memorial, para recordarme. ¿Qué es lo que tenemos que recordar? Ustedes conocen que nosotros tenemos memoria frágil y la Torah está estructurada de tal manera que nosotros con el estudio de las diferentes historias, de los relatos de la Torá, de todos los relatos de los salmos, de los proverbios, de todos los libros y del Nuevo Testamento, todos esos sirven para fijar en nuestra memoria el principio básico de la recordación. Dice que tenemos que recordarle a Dios siempre. Y por lo tanto, ese recordatorio no significa simplemente traer a la memoria una imagen, sino el recuerdo al que tenemos que llegar, dice el nombre memorial, el nombre que tenemos que recordar, no es cómo se llama el creador, sino es recordar el camino mediante el cual nos acercamos al creador. El nombre sublime, el nombre admirable del creador es un camino, el resumen del camino que tenemos que conocer para acercarnos a él. Y es por eso que tenemos que sumergirnos en el nombre, como está establecido y está traducido en la forma de bautismo. Tenemos que sumergirnos en el nombre para conocer el nombre y conocer el camino en la forma que tenemos que acercarnos al Creador. Y esa estructura del camino está relatado desde el inicio
del libro de Génesis hasta el fin, hasta los últimos versos que culminan con el libro que llamamos Apocalipsis, mal llamamos Apocalipsis. Luego, este día también es el día del tiempo de la angustia de Jacob. Recuerden que la escritura dice, este día es un día grande, el tiempo de angustia de Jacob. Lamentablemente está interpretado de tal forma que parece un día malo, pero en realidad también, como dice el verso, es un día grande porque por medio de esa angustia también Jacob, que finalmente termina siendo Israel, Israel será redimido. Hablando de Israel, el término Israel que simboliza el alma nuestra, toda nuestra alma en el camino de corrección hacia el Creador. Luego, el Kiddushim o Nesuin, que es la ceremonia de boda. ¿Cuál boda debe realizarse? Una boda que está estipulada desde el principio, cuando miramos al pueblo de Israel bajo el monte Sinai, y Moisés, que trae las tablas de la ley y las presenta al pueblo y les pregunta al pueblo, ¿van ustedes a hacer conforme está escrito en esta ley? Y el pueblo dice, sí, así lo haremos. Y le responden, dice la escritura, a una sola voz. Esto es una alegoría de el compromiso entre el Creador y su pueblo. Ese compromiso que aparece en lo que conocemos como el Nuevo Testamento, aparece nuevamente que se realiza entre Mashiach, Yahshua y el pueblo, cuando él también se sumerge en las aguas, porque sumergirse en las aguas, el símbolo de sumergirse en las aguas es también el sumergirse a manera de compromiso entre el novio y la novia. Y es por eso que aparece una voz del cielo que dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y nosotros vemos además que al final el libro del Sefer Tikkun, mal llamado Apocalipsis, termina precisamente en las bodas del Cordero. Es decir, toda la escritura es el relato de un juego de amor entre el Creador y su pueblo. Nosotros, que venimos a formar parte de la novia, somos esa novia, digamos, un poco traicionera, un poco desmemoriada, una novia que se fue con sus amantes. Pero finalmente, después del rescate del Creador, esa novia será lavada, purificada, transformada sus vestimentas en vestimentas puras y blancas, y tiene que realizarse esa boda, la boda del Cordero. ¿Y cuándo se realizará esa boda? Precisamente el símbolo de esa boda es Rosh Hashanah, el día de la renovación, el día de la consagración, el día de la ceremonia de la boda, el día de la coronación del rey, el día del juicio. La cabeza del año es Rosh Hashanah y nos acercamos a Rosh Hashanah para enfrentarnos al Creador en un juicio. Como resumen de Rosh Hashanah, ahora vamos a ir viendo conforme hemos estado hablando, Rosh Hashanah en relación con la teoría de la relatividad. Ustedes conocen que en este espacio nosotros hablamos de términos espirituales de toda la Torah sin descuidar de los aspectos científicos. Es decir, la Torah tiene que ir siempre de mano de la ciencia. Y por lo tanto, hablaremos sin ningún problema acerca de Einstein y su teoría de la relatividad. Para Einstein, el espacio y el tiempo son una sola cosa, como habíamos dicho.
Pero también para la Torá cuando habla de espacio en el sentido de mundo y de tiempo, también es una sola entidad. Por eso en el verso, cuando en Génesis 21:33 está escrito, y Abraham plantó un tamarisco en Beersheba, y allí invocó el nombre de Dios, el nombre del Señor o el nombre de Jehová, el Dios eterno. Está escrito, traducido en nuestras versiones como Jehová. Y los judíos le llaman Hashem. ¿Por qué le llaman Hashem? Primero por respeto, porque el nombre de Dios, el nombre sublime, no debe ser pronunciado. Y dice que hay un mandamiento, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Y por lo tanto tenemos que respetarlo y guardarlo. En el caso de los judíos han cambiado este nombre por el nombre Hashem. Y es curioso que le han puesto precisamente una palabra, un nombre que significa el nombre. Hashem es el nombre, porque se trata de el nombre y el nombre es una entidad que nos indica el camino a seguir. El nombre no es el nombre de Dios, como nosotros conocemos el nombre de una persona, sino es el camino que nosotros tenemos que seguir para nuestra corrección. Y curiosamente ustedes ven que esto concuerda con la venida de Mashiach, cuando él dice, yo vine a revelarles tu nombre. Y todo el propósito de toda la escritura es revelarnos el nombre del Creador, porque ese nombre es el camino para acercarnos hacia la divinidad. Para que podamos entender este problema del espacio-tiempo, cuando Einstein formuló esta teoría, lo hizo en el papel, es decir, él no recurrió en lo absoluto a ninguna observación física o astronómica, sino que fue el resultado de su deducción matemática, puramente matemática. Y cuando él propuso esta teoría, nadie le creía. El mundo estaba completamente escéptico y creían que esta teoría era un total disparate. Hasta que en el 29 de mayo de 1919 lograron realizar un experimento, me parece que desde Australia, para confirmar esta teoría, la teoría de que la luz que viene del cielo, de las estrellas, se curva. Y lógicamente para realizar este experimento tenía que ocurrir un eclipse, porque es la única forma en que nosotros podemos mirar a través del sol a las estrellas que están atrás del sol. Es decir, nosotros cuando miramos las estrellas la podemos ver únicamente por la noche, pero un día soleado, si es que había un eclipse, este eclipse de sol, la luna le tapa completamente al sol aquí, y cuando está tapado completamente el sol, se pueden observar las estrellas que están cercanas al sol. En este caso había una estrella muy brillante que estaba en este viaje de cruzar atrás del sol. Cuando el experimento se pudo realizar en el eclipse, esta estrella parecía estar en una posición y cuando comienza a viajar atrás del sol, esta estrella en realidad parece haberse movido, o mejor dicho, parece haberse regresado, pero en realidad la posición calculada debía estar más atrás. Y cuando vuelve y cuando ya atraviesa esa estrella la posición del sol, se le vuelve a mirar en la posición calculada. ¿Qué significa esto? Significa que la luz que venía de la estrella, debido a la masa del sol, sufre un efecto de desviación, la desviación de la luz. Lo que quiere decir que nosotros cuando miramos las estrellas, muy probablemente el sitio en donde les miramos a las estrellas no es el real. Es decir,
que la estrella aparentemente está ubicada en un sitio en donde la vemos, pero posiblemente está en otro lugar. ¿Qué quiere decir esto? Que primeramente el mundo que nosotros vemos es un mundo no tan real. El mundo es una especie de ilusión, una fantasía. Por otro lado, el espacio que nosotros creemos que parece recto, en realidad la misma luz nos demuestra que puede sufrir una curvatura. Esto nos lleva a enlazar precisamente el análisis y la comprobación científica de que el espacio es curvo. Y si el espacio es curvo, de allí salen otras formas de interpretar la propia física. Esto para que nosotros podamos ver aquí en otra representación de cómo el Sol puede afectar o curvar un rayo que viene de una estrella y nosotros no la miramos como que estuviera en esta posición real, sino la miramos como que estuviera aquí en esta posición que decimos la estamos observando. Por lo tanto, estas conclusiones a las que llega Einstein con la luz, que es la máxima velocidad con la que un objeto puede viajar en el universo, con estas conclusiones, la conclusión de que Einstein termina diciendo, luego de este análisis, es que el espacio y el tiempo en el que vivimos es curvo. Es decir, que lo que nos parece recto para nosotros en realidad tiene una curvatura. El espacio es curvo, pero también el tiempo es curvo. ¿Qué significa que el tiempo es curvo? El tiempo que nos parece a nosotros lineal y que puede ocurrir en una especie de línea desde el pasado hasta el futuro, en realidad también puede ser curvado. ¿Y qué significa esto? Que el tiempo inclusive, aunque sea teóricamente, puede regresar o puede saltarse hacia el futuro. Esto ya veremos con un poco más de conocimiento que va a tener otras implicaciones. Por lo pronto, por ahora, el espacio y el tiempo son una sola entidad. ¿Qué es Rosh Hashanah? Rosh Hashanah es la conmemoración del inicio del tiempo. Y si es la conmemoración del inicio del tiempo, es también la conmemoración del inicio del espacio o del mundo. Vimos que el día de ayer era la celebración de la creación del mundo. De acuerdo al relato de la escritura, el mundo, como nosotros conocemos, fue creado 5 días antes de Rosh Hashanah. El mundo, tal como nosotros conocemos cuando dice en el verso 1, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y luego dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Esto fue, en resumen, la creación en el primer día. Pero luego, en el sexto día, se celebra la creación del hombre, el Adán. Y esto, según los cálculos de los quienes estudian la profundidad de la escritura, fue realizado en la tarde del sexto día, antes de que llegara el Shabbat. En ese día fue creado el hombre y ese día es la celebración de Rosh Hashanah, el cumpleaños del ser humano. Entonces, el día de ayer fue el cumpleaños del mundo y el día domingo por la noche inicia el cumpleaños de la humanidad como tal. Desde luego, todo esto, como hemos insistido siempre, son alegorías que tienen que ser interpretadas adecuadamente. Ahora vamos con lo que significa la creación. La creación de cómo está estipulado en la Biblia, en la Torá. El primer verso, la primera palabra que aparece en la Torá es Bereshit, que significa en el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero hemos visto que esta creación es
la creación del espacio y del tiempo. De hecho, en este primer día, como dijimos, aparece la creación de la luz. La luz es físicamente el modelo básico del tiempo. La medida del tiempo está relacionada con la velocidad de la luz. Y por lo tanto, cuando vemos en el verso de Génesis 1:1 que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego, y dijo Dios, sea la luz. Este primer día es la creación del espacio-tiempo. ¿Qué significados adicionales nosotros podemos encontrar con Bereshit? Reshit significa principio. Cuando le añadimos a la letra Bet es en el principio, es decir, el lenguaje hebreo es un lenguaje aglutinante y por lo tanto, al añadir una letra, estamos añadiendo significado a la palabra, como en el caso de esta palabra en el principio. Ahora, ¿qué significa Bereshit? Vamos a separar la letra Bet y Reshit. Reshit dijimos principio. ¿Qué es Bet? La letra Bet combinamos ahora con la gematria o la equivalencia numérica. La letra Bet tiene una equivalencia de 2. Por lo tanto, al separar la letra Bet de Reshit, de la palabra Bereshit, tenemos que esto significa 2 principios. De hecho, hemos estudiado en la Torá que hay 2 principios. Uno es el principio de Génesis 1 y luego aparece otro principio luego de la gran inundación, el gran diluvio de Noé. ¿Cómo se vuelve todo a comenzar de nuevo? Es un nuevo principio. Esto además aparece precisamente en Rosh Hashanah, como vamos a ver enseguida. ¿Qué es cuando vimos Bereshit? Nosotros podemos notar aquí las palabras, la palabra conformada por las letras Resh, Aleph y Shin, que forman la palabra Rosh. Principio es sinónimo de que todo inicia por la cabeza. Es decir, por ejemplo, nosotros, ¿por qué nos movemos? Nos movemos porque hay algo en nuestro cerebro que impulsa el movimiento. Es decir, primero aparece todo en la cabeza. Todo, cuando decimos la cabeza, estamos hablando de un principio, la cabeza de mes, la cabeza de año, pero también en nuestra cabeza nos movemos porque primero aparece en nuestra cabeza el movimiento antes de que podamos movernos. Ahora, cuando decimos otra forma de utilizar las mismas letras de Bereshit, vamos a extraer la letra Aleph de equivalencia numérica 1. Pero ahora tenemos las letras que sobran, forman la palabra o pueden formar la palabra Tizri. Betizri, que significaría 1 de Tizri, que es el nombre que se le puso al primer mes del año civil judío, el año civil bíblico. Entonces, esta misma palabra nos da a entender que además es el primer día del año, el primer día del mes y cabeza del año. Ahora, sin embargo, si separamos también la letra Bet, Aleph, Bet, Tizri, como dijimos, este es el mes. Aquí podemos decir que es 1 y 2 del mes de Tizri. Entonces, ¿qué significado tiene esto? Esto tiene un significado bastante interesante porque el principio en Rosh Hashanah se celebran 2 días. En realidad es un día que se celebra, perdón, es 2 días que se celebra como que fuera uno solo. ¿Por qué esta forma de pensar, esta forma de escribir acerca de que el primer día del año son 2 días que tienen el significado de 1?
vamos a dejar este tema un poquito pendiente para luego mostrar en relación con nuestro pensamiento. Cuando nosotros miramos la historia de Jacob, Jacob tuvo, según el relato literal, tuvo dos esposas que inclusive su suegro le incluyó sus dos siervas, la sierva de Lea y la sierva de Raquel, y sin embargo, el símbolo de Jacob es de su transformación. ¿Qué implica el personaje Jacob? ¿Qué implica la lucha de Jacob? Primero por casarse con la muchacha que él quería, que es Rachel. Cuando él va a donde su suegro le dice, me gusta Rachel y quiero casarme con ella, el suegro Labán le dice, no hay ningún problema, solo tienes que trabajar 7 años si te quieres casar con ella. Jacob consciente y dice, perfecto, voy a trabajar los 7 años. Trabaja los 7 años y cuando la noche de boda, el suegro le cambia a Lea, que era eh, la mayor, digamos, le cambia y le permite casarse a él, mejor dicho, le impulsa a casarse con la primera y no con Rachel, que era la segunda. Esta alegoría que aparece como todos los matrimonios que se casan en la noche, parece como que Jacob no se da cuenta de este engaño y únicamente se da cuenta al día siguiente con la luz del día. Y va y le reclama a su suegro y el suegro le dice, un momentito, primero tienes que casarte con la mayor, porque aquí se acostumbra a que el matrimonio tiene que ser con la primera hija y no con la segunda. Si tú te quieres casar con la segunda, tienes que trabajar otros 7 años. Jacob acepta de su suegro este engaño y dice, perfecto, me voy a casar voy a trabajar otros 7 años más porque efectivamente me quiero casar con Rachel. Y consciente en casarse con Rachel también después de los 7 años adicionales. Es decir, Jacob trabajó 14 años para poder ser legalmente el esposo de Rachel. Esta alegoría en realidad está relacionada con el pensamiento y el habla. Cuando el suegro Labán le dice, tú no te puedes casar con Rachel sin haberte casado primero con Lea, lo que le está diciendo es, tienes primeramente que pensar antes que hablar. Es decir, Lea simboliza en la escritura el pensamiento y Rachel simboliza el habla. Y Jacob es una persona que le gusta hablar. Es una persona que está enamorado de las palabras, enamorado de los discursos. Pero él para poder hablar correctamente, su suegro le dice, primero, antes de que puedas hablar, tienes que pensar. Uno de los más graves problemas de la humanidad es que nosotros nos gusta hablar y hablar sin pensar. Es decir, cualquier cosa que ocurre, nos dicen algo y lo primero que hacemos es hablar. Y hablamos soltando la lengua, sin control. Pero cuando hablamos sin control, este hablar sin control es muy posible que nos meta en problemas y en problemas que pueden ser serios, que inclusive nos pueden llevar a la muerte. Pero el consejo de toda la escritura es, piensa primero antes de hablar. Es decir, hay dos etapas en nuestro pensamiento, hay dos etapas en nuestras reacciones. Cuando nosotros nos enfrentamos al mundo, tenemos que pasar por estas dos etapas. Estas dos etapas es, antes de hablar, tenemos que crear el pensamiento, tenemos que limpiar el pensamiento, tenemos que eh,
oxigenar nuestro cerebro para que las ideas que van a salir por medio del habla sean las ideas correctas, sean las ideas más adecuadas. Rosh Hashanah se celebran 2 días porque nosotros también somos dos personas, somos bipolares, todos somos bipolares. Un día estamos bien, otro día estamos mal. Y la corrección que tenemos que realizar, ese juicio que vamos a realizar frente al Creador, es precisamente la corrección de nuestra habla, la corrección de lo que tenemos que hablar, porque cuando hablamos podemos cometer un crimen, podemos decir cosas que van a matar a otra persona si es que estas no están inspiradas adecuadamente por el pensamiento. Y por lo tanto, llegar a Rosh Hashanah es enfrentarnos al Creador para aprender, para recordar que tenemos que ejercitar este pensamiento, para que nosotros que somos Jacob, en el proceso de transformación a ser llamados Israel, tengamos que aprender en los conceptos de piensa antes de hablar y peor todavía antes de actuar. Tenemos que ser inteligentes en el pensamiento. Inteligentes porque pensamos primero, damos tiempo al pensamiento y después hablamos y actuamos. Por lo tanto, cuando estamos entendiendo la Torah, aquí comienza a conformarse toda la estructura de la Torah que pasa por las matemáticas y esas historias del relato de cómo Jacob, que es un engañador, un ladrón prácticamente, ¿no? El inicio de Jacob es este suplantador. Este suplantador tiene que transformarse en Israel, en la corrección del creador, la corrección hacia él. ¿Cómo se transforma? Mediante el trabajo de sus dos esposas y también está implícito el trabajo de sus dos siervas. Las dos siervas, Silpa, la sierva de Lea, y Bilha, la sierva de Rachel. ¿Qué es Lea? Dijimos desde el pensamiento. Pero ¿qué es Silpa? Es esta esclava o esta ayuda que tiene el pensamiento para que nosotros podamos pensar mejor. Y Bilha, que es aquella que le ayuda a hablar. Es decir, si Rachel es la esposa de Israel, en este caso, ya cuando está corregido, Bilha es esa estructura que le ayuda a mejorar su habla. Es decir, todas esas historias que parecen que Jacob estuviera casado con 4 mujeres y de allí tuviera 12 hijos, en realidad es una historia alegórica de lo que ocurre en nuestro pensamiento. La transformación, este cambio de nombre, acuérdense que Jacob tuvo que luchar contra un ángel que era el mismo creador. Dijo, ahora te llamarás, ya no te llamarás más Jacob, sino que te llamarás Israel. Y sin embargo, nosotros vemos que después de esta historia, Jacob sigue llamándose Jacob. La Torá le sigue llamando Jacob hasta que poco a poco aparece Israel. Es decir, este cambio se va dando poco a poco, paso a paso, conforme vamos aprendiendo a pensar. La meta de todos nosotros tiene que ser aprender a pensar, porque el pensamiento es el origen de nuestras palabras. Y es por eso que cuando estamos hablando en casos de criminalística, por ejemplo, cuando hay alguien que ha matado a otra persona, buscan al actor intelectual, porque ¿qué pasa con el actor intelectual? El actor intelectual es aquel que ha pensado, ha diseñado. Ese es el mayor culpable de algún crimen, pero nosotros tenemos que aprender a corregir el pensamiento para que el pensamiento sea el origen ya no de crímenes, ya no de palabras rencorosas y de palabras que destruyan a otra persona, sino de palabras que construyan. El pensamiento, cuando está construido, cuando hemos construido el pensamiento, entonces nuestra habla va a fluir
de una forma más agradable, de una forma más amorosa, de una forma que pueda construir, de que pueda provocar armonía entre seres humanos. Entonces, estas que parecen historias de los patriarcas, en realidad están estrechamente relacionadas con de nuestra estructura de cómo funcionamos. Si nosotros vemos aquí, por ejemplo, para cualquier acción que nosotros realicemos, una acción que parecería tan simple como la de caminar o la de trotar, si es que estamos saludables, para poder realizar, para poder ejecutar esta acción que le conocemos como el trotar, este hacer, primero aparece aquí en la cabeza el pensamiento, la idea, el control de nuestros músculos que nos impulsa a tener un ritmo, que nos impulsa a dar un nuevo paso. Es decir, la acción nuestra está primeramente fundamentada en la cabeza. Por eso Rosh Hashanah es Rosh, que es cabeza, el inicio del pensamiento. Ahora, el espacio-tiempo, si nosotros le podemos dibujar como que fuera, como que estuviéramos en un círculo, el espacio-tiempo, dijimos, es una sola entidad. Esta sola entidad es única y por lo tanto Rosh Hashanah también es una sola entidad. Ahora, esta entidad en realidad, y como ya hemos visto en clases anteriores, todas estas esferas que nosotros vemos en la Tierra, por ejemplo, tienen o están atravesadas por unas líneas imaginarias que vienen a representar los campos magnéticos de una forma que el mundo, en realidad, como vimos, el espacio-tiempo es curvo, el mundo en realidad es también curvo y tiene la forma de una manzana. A esto se le llama un toroide. Este toroide es la forma de todo el universo y la forma de cada inclusive partícula interna nuestra tiene esta estructura. Como es en lo grande, también es en lo chiquito. Y por lo tanto, nuestra constitución interna es también toroidal. Por eso, el símbolo de este toroide, la misma forma de este toroide, es una manzana. La manzana tiene esta forma, que es una especie de una fruta redonda, pero que tiene estas hendiduras arriba y abajo. Estas hendiduras nos dan esta forma de toroide y justamente en el centro de estas hendiduras se encuentran las semillas. Y es por eso que allí se encuentra el centro de toda la creación. Todo en la vida es un toroide y todo toroide tiene apertura en sus polos, a través de las cuales la energía confluye a su centro. La energía confluye al centro, pero también sale desde su centro hacia lo demás. Es decir, aquí hay un ciclo que se va cumpliendo. Pero si ustedes pueden ver, este ciclo puede ser, eh, podemos nosotros imaginar que aquí hay una dualidad en este sentido y un lado que sería en este sentido y otro lado en este otro sentido. Y dijimos, nuestra propia vida, nuestro propio cuerpo es también un toroide. Nuestra energía fluye en este mismo sentido como una manzana. El campo magnético nuestro, como el campo magnético de la Tierra, tiene esta misma forma. Y nosotros estamos en el centro porque somos la vida. El centro de la energía total nuestra está nuestro propio cuerpo. Por esta razón es que Rosh Hashanah se celebra con manzanas. Las manzanas son el símbolo de la fiesta de Rosh Hashanah, las manzanas y el shofar, como habíamos dicho. Estas manzanas, por su forma, pero también por su sabor. Las manzanas tienen un sabor algo ácido, un sabor un poco, un poco, sí, bueno, ácido, y que tiene algo de amargo por su cáscara y todo esto, pero tiene que ser endulzado.
el inicio del tiempo y el inicio del espacio, que es el inicio de nuestro mundo interno, tienen que iniciar endulzando nuestros juicios. Es decir, nosotros llegamos al juicio final parados frente al Creador y desde luego que tenemos cosas que habremos hecho mal. Y por lo tanto, de alguna forma llegamos también con miedo, porque a un juicio, cuando somos culpables, llegamos con miedo. El miedo de ser declarados culpables y, como dice la Escritura, porque la paga del pecado es muerte. Es decir, si hemos hecho mal, merecemos la muerte. Pero ahí viene, la dádiva de Dios es vida y vida eterna en Yeshua HaMashiach. ¿Qué significa esto? La vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida y vida eterna. Vida eterna en el sentido de que tenemos que escoger la vida. Está puesto delante de nosotros la vida y la muerte. Y el Creador nos dice, escoge la vida. ¿Pero por qué nos dice escoge la vida? Porque en el 100% de los casos en realidad escogemos la muerte. Y es por eso que morimos. Morimos porque nos enfermamos. Y nos enfermamos porque hemos escogido mal nuestro camino. Y hemos escogido mal el ser dominado por nuestras emociones, y nuestras emociones han nublado nuestro pensamiento, han nublado nuestra cabeza. Y si han nublado nuestra cabeza, nuestro cerebro es incapaz de controlarme y por lo tanto está bloqueado. Y si está bloqueado, entonces no puede nuestro cuerpo funcionar adecuadamente. Por lo tanto, cuando llegamos al día del juicio, tenemos que esperar que el Creador, si bien somos culpables, nos va a decretar la muerte. Sin embargo, dice la Escritura, abogado tenemos para con él. ¿A quién? ¿A quién tenemos abogado? A Yeshua HaMashiach, a la luz del mundo. ¿Por qué? Porque de todas maneras también tenemos hechos, también tenemos cosas buenas que hemos hecho y podemos enfrentarnos con esta luz que el Creador ha puesto en nosotros para enfrentarnos al Creador y decir, aquí esto está a mi favor en contra de lo negativo. Y por lo tanto, tenemos la oportunidad de pedirle al Creador perdón. Y es por esto el sentido de la teshuvá o del arrepentimiento, que nos preparamos para este juicio final, para enfrentarnos al Creador, que en definitiva este Creador está en nosotros mismos. Es decir, nos enfrentamos a todo el universo aquí adentro nuestro mismo para ser juzgados y con el debido arrepentimiento esperar salir con vida de todo esto. Ahora, ¿qué es Rosh Hashanah? Así se escribe en hebreo Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, decíamos, es la cabeza del año. La cabeza, esto es Rosh, y aquí es Hashanah, que es año. Si hacemos las gematrias de Rosh Hashanah, tenemos que Rosh es 501, la Resh es 200, la Aleph 1, la Shin 300, y Hashanah es, si tenemos una Hei 5, Shin 300, Nun 50 y Hei 5, lo cual sumado es 360. ¿Qué nos dice el 360? El 360 nos dice, aquí hay un círculo. Un círculo significa un ciclo, una repetición. Rosh Hashanah es el volver al inicio. Llegamos al día del fin del mundo, el fin del ciclo que va a ser este domingo. Y al mismo tiempo, cuando el ciclo se acaba, siempre un final está enlazado a un nuevo principio. Esto tenemos que tener siempre en cuenta. El Creador hizo de tal manera que cuando llegamos al juicio final, este juicio final va a ser el inicio también de un nuevo ciclo. Así que cuando miramos esta forma de interpretar las escrituras como el último día, el juicio final, este juicio final no es más que una fiesta que nosotros nos paramos frente al Creador para comenzar un nuevo ciclo. Y esto es lo que implica Rosh Hashanah. Hashanah
que equivale a 360, los 360 grados del círculo y que tenemos que volver a comenzar otra vez. ¿Qué es Rosh Hashanah? Rosh es cabeza, que también está ligado al ombligo que está en la mitad, al, al principal que es cabeza, al año, y como nosotros vimos, Rosh es 501. Y Hashanah es el año, Shane es el espacio-tiempo, Shena es el sueño, dormir. Y veamos ahora las simbologías de Rosh Hashanah. En Rosh Hashanah, dijimos, es el retorno, la corrección, la preparación del mes de Lul, el mes de la Teshuvah. Rosh Hashanah es la cabeza del año. Yom Teruah es el despertar de las trompetas. El Yom Hadin, el día del juicio. Amelech, la coronación del rey. ¿Por qué la coronación del rey? Porque después de la terminación de un ciclo, se tiene que coronar siempre que terminamos un ciclo, terminamos un año, por ejemplo, en la universidad, y nos dan un título, nos dan un certificado y el cumplimiento de este ciclo es esta coronación. Cuando culminamos la coronación, culminamos el ciclo, existe la coronación del rey porque alcanzamos la corona de la terminación, la corona de la vida. Yom HaZikaron es el día de la rememoración, como vimos, y también es el tiempo de la angustia de Jacob y la ceremonia de la boda, como dijimos, que también es al final de la escritura. ¿Qué significado tiene todo esto? Dijimos que Jacob tiene que transformarse en Israel. Jacob lucha con el ángel y este ángel, que es el mismo creador, dice, me voy porque ya raya el alba. ¿Qué significa? Que ya ha llegado la luz a tu alma. Y cuando ha llegado la luz, entonces Jacob le dice, no te dejaré hasta que me bendigas. Y luego le dice, voy a cambiar de nombre. Ya no se llamará más Jacob, sino te llamarás Israel. ¿Qué significa esto? Vemos a la luz de las escrituras que Jacob comienza en ciertas partes a aparecer como Israel, pero también en los profetas aparece como Efraín. Efraín es el nieto de Jacob, el nieto de Jacob, uno de los hijos de José, aquel que fue el menor de los hijos de José, pero que Jacob lo bendijo con la mano derecha cuando cruzó las manos para bendecir, en lugar de bendecir al hijo mayor, le bendijo al hijo menor. Y este es el que lleva la bendición de su abuelo. Pero ¿qué ocurre? De paso, este que fue el nieto, en realidad con esta bendición se transformó en hijo. Y al llevar la bendición, vemos en los profetas que esta bendición se transformó como en una aparente maldición. ¿Por qué? Porque le fue tan mal que fue este Efraín al que se le ha asociado a la ramera que se fue con sus amantes. Y luego el creador tuvo que mandar a su profeta para rescatarle a esta ramera y limpiarla y volverla a purificar y luego de esta purificación casarse con ella. El creador hace exactamente lo mismo porque Efraín es el símbolo de nuestra transformación. Efraín significa esta gran pregunta que nosotros nos hacemos en Rosh Hashanah, nos deberemos hacer en Rosh Hashanah. Bueno, ¿y quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí en el mundo? ¿Cuál es mi rol en el mundo? Esta es una de las más grandes preguntas que tenemos que hacernos y no solamente debemos levantarnos para trabajar, para hacer las cosas, sino que es una de las preguntas fundamentales que nos deben llevar al conocimiento de la verdad. La búsqueda de la verdad es la búsqueda en toda la Torá. En toda la Torá está estipulado el camino, que es el camino del nombre,
para conocerle al Creador. Y cuando vamos conociendo al Creador, vamos conociéndonos a nosotros mismos y vamos conociendo este por qué. ¿Quién soy yo? ¿A dónde voy? ¿Qué hago en el mundo? Esta gran pregunta que nosotros tenemos que respondernos mediante el estudio. Porque no solamente podemos decir yo soy bueno y no le hago mal a nadie. No se trata de ser bueno. En este mundo no hemos venido para ser buenos y no hacer absolutamente nada. En este mundo hemos venido para conocer el bien y para hacer el bien. Por lo tanto, tenemos que cuestionarnos y el pararnos frente a Dios es precisamente este gran cuestionamiento que tenemos que realizarnos. ¿Quién soy yo? Juzgarme a mí mismo. Este es el día del juicio porque me juzgo yo mismo para evaluar todo lo que hasta aquí he hecho y reevaluar y establecer nuestras metas para ir en el camino, perdón, en el camino hacia conocerme a mí mismo y conocerle al Creador. Efraín, como nosotros hemos dicho, es el personaje que debe ser rectificado de esta dualidad. La dualidad que por eso celebramos Rosh Hashanah 2 días. La dualidad es hacer de estos 2 días uno. Y Efraín es un personaje que su nombre implica la multipolaridad, la bipolaridad reflejada inclusive en su multiplicidad. La multiplicidad que significa im. Im es el plural hebreo de una palabra. Entonces, si vamos de izquierda a derecha, de izquierda a derecha vamos de la polaridad, de la multipolaridad, de la multiplicidad, vamos tenemos que atravesar la depuración, tenemos que depurarnos a nosotros mismos por esta depuración del habla, que es la letra P, para ir transformando esta multiplicidad en unicidad. El creador al final dice, en uno de sus versos al final de la Tanaj, al final de lo que llamamos Antiguo Testamento, dice, y él será uno y uno su nombre. Este es el final del creador, la unicidad del creador que está también o debe estar reflejada en nuestra interioridad. Nosotros somos multipolares, tenemos muchas personalidades, no estamos en paz con nosotros mismos, estamos disociados, estamos divorciados, somos múltiples personajes en nuestra interioridad, pero tenemos que aprender a depurarnos a través del habla, el habla que es el principal medio de intercomunicación entre nuestro mundo interior y el mundo exterior. Cuando realizamos esta purificación, esta depuración de nuestra habla, entonces pasamos de esta multiplicidad hacia la unidad. Estamos construyendo la unidad. Somos uno y llegamos a un estado de matrimonio interno. Es decir, el matrimonio inicia en nuestra interioridad. Cuando nosotros estamos de acuerdo con nuestros propios pensamientos, cuando nuestras acciones están de acuerdo a nuestros propios pensamientos y a nuestra habla, entonces estamos en la unidad y podemos manifestarnos como una persona ecuánime, es decir, una persona cuyas acciones y cuya habla pertenecen a cómo piensa. Y por lo tanto, como dijimos, esta habla tiene que ser depurada para llegar a ser uno. Este es el trabajo de Efraín y este es el trabajo que Efraín debe pararse. Efraín somos nosotros. Nos paramos frente al Creador para llegar a ser uno con Él o uno como Él. Recuerden que el Aleph simboliza la unidad del Creador, al mismo Creador. Entonces, de nosotros que estamos en la multipolaridad, en las muchas facetas que tenemos con el Im, tenemos que llegar a ser semejantes al Creador en el sentido de unidad.
Esto es lo que expresa el verso que dice que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza del Creador. Imagen y semejanza en el sentido de esta estructura espiritual. A imagen y semejanza, ¿por qué? Porque está embebido en nuestra estructura interna, en nuestro ADN, el que tenemos que cambiar, el que tenemos que llegar a ser uno como el Creador. Y por lo tanto, cuando estamos en multiplicidad, somos lo que en la Biblia se le llama el rasha, el malvado. La multiplicidad es el símbolo de ser malvado. ¿Hacia dónde tenemos que llegar? Hacia la unidad que es el sadik o el sabio. Todos tenemos que realizar ese trabajo interno para llegar a ser justos, a ser sabios. Y por lo tanto, estamos desde un lado negativo, que es el rasha, a un lado positivo, que es el sadik o la izquierda, la oscuridad que debe pasar a la luz. Y por lo tanto, Rosh Hashanah, que se celebra 2 días, yo también soy 2 días. Es decir, por ahora, nosotros somos 2 días que tienen que llegar a ser uno, pero yo también que tengo que llegar a ser uno como el Creador, que dice en aquel día Él será uno y uno su nombre. Por lo tanto, este tiempo es un tiempo de reflexión. Los judíos, de hecho, se pasan los 2 días rezando un libro entero para que este rezo produzca en ellos reflexión. Es además la oportunidad para buscar la unidad interna, el matrimonio de mis cualidades internas, que es lo primero que tenemos que realizar. Buscar la unidad. El rey en un reinado, este rey, no hay rey sin reina. Es decir, ¿qué significa el rey? Inclusive está fundido a una reina, está casado, es una sola entidad con la reina. Y de hecho esto está simbolizado por nuestra inteligencia y nuestras facultades emocionales. La inteligencia es el rey y las facultades emocionales la reina, cuando los dos están en armonía. El rey, no hay rey sin territorio. El territorio es nuestro territorio que tenemos que trabajarlo y tenemos que trabajarlo para producirlo. Y cuando hay frutos en nuestro territorio, estos frutos vienen a ser el pueblo al que el rey tiene que gobernar. Pero para gobernar, el rey tiene que aprender la humildad. ¿Y cómo aprende la humildad? Con amor, con misericordia, con el temor a Dios. Ustedes recuerdan que la escritura dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Pero este temor tiene que ser, tiene que atarse al amor, tiene que ser rectificado. Y es por esto que a Abraham le dice a Sara, de Sara escucha su voz. ¿Por qué? Porque el rey tiene que estar atado, tiene que ser una sola entidad con su reina, que es Sara, su esposa, su cualidad interna. Y por lo tanto, Rosh Hashanah es un tiempo de reflexión, es un tiempo de replantearse todos los objetivos, es un tiempo de estudio, porque con el estudio nosotros podemos transformar nuestra realidad interna. Rosh Hashanah es 2 días porque nos recuerda que yo también soy bipolar, que lo que digo es una cosa, lo que pienso es otra, y un día estoy bien y otro día estoy mal. De hecho, Rosh Hashanah, en esta época, se lee el libro de Jonás. Jonás es un profeta, como aparece escrito, es un profeta que desobedeció a Dios. Dios le manda a hacer un trabajo y él dice se levantó, pero se fue por otro lado. Se fue a otro, a dirección a otro pueblo llamado Tarshish y se embarca en una embarcación, en un barco que va por el mar y esto es símbolo del alma que viene y baja a meterse en nuestro cuerpo. Pero cuando se mete en este cuerpo se olvida del mandato del Creador.
El Creador nos manda con una tarea porque esta tarea tiene que ser ejecutada para salvar a un pueblo. Y fíjense cómo está establecido ya en el Antiguo Testamento, que nosotros llamamos, cómo el Creador manda a un profeta a un pueblo gentil, a un pueblo que no es del Israel. Y es por eso que ahí se entiende cómo Jonás desobedece la orden del Creador, porque él tuvo miedo porque él en su juicio decía, si yo no he podido ser profeta ni en mi propia tierra, si voy a un pueblo gentil, muy seguramente me van a matar. Y entonces es por eso que él huye del Creador. Pero nosotros en realidad todos hemos recibido una tarea del Creador para transformar este pueblo gentil que llevamos dentro. Y nosotros queremos huir de esta tarea, preguntarnos, ¿quién soy yo? Todos somos Jonás, todos somos un profeta que quiere huir de su responsabilidad. Nuestra responsabilidad tiene que ser cambiar nuestra propia interioridad. Nuestra responsabilidad es mirar aquí estos gentiles, estos idólatras que están dentro de nosotros, que tienen que ser transformados. ¿Para qué? Porque cuando transformamos esta idolatría interna, venimos al conocimiento de la luz verdadera y entonces estos dos pueblos se van a unificar y vamos a ser ecuánimes. Nuestra habla va a ser el resultado de lo que pensamos y nuestras acciones van a ser el resultado de nuestra habla y de nuestro pensamiento. Entonces, el pararnos frente a Dios es esta tarea de evaluarnos, de hacer un juicio, y este es el símbolo de Rosh Hashanah, el celebrar 2 días, 2 días de meditación, 2 días de aprendizaje, de recordación, inclusive de evaluación de todo lo que hemos hecho durante el año. ¿Para qué hacemos esta evaluación? Para replantearnos, y cuando nos replanteamos, estamos planificando nosotros mismos nuestra propia vida. Y cuando planeamos adecuadamente nuestra vida, estamos en realidad creando la vida en nuestra propia mente. Es decir, es una cosa cíclica. Yo me propongo cambio y ese cambio me va a dar vida. ¿Por qué? Porque el cerebro, cuando se transforma, va a poder él mismo controlar nuestra interioridad y alejar de nosotros la enfermedad. Que este nuevo año sea un año nuevo, dulce y bueno, como es el deseo de que realizan, la costumbre que realiza el pueblo judío en estos años. No se acostumbra a desear un feliz año nuevo, porque feliz es una esperanza, algo fortuita. Se desea que este año sea bueno y dulce. Bueno, porque nosotros tenemos que trabajar para que este año sea bueno y nosotros vamos a comer manzana embadurnada en miel para de alguna forma recordar que tenemos que endulzar nuestros juicios. ¿Qué son los juicios que tenemos que endulzar? Esas amarguras que hemos pasado durante el año, todos esos sufrimientos a los que nos hemos enfrentado en el año pasado, y el próximo año vamos a tratar de endulzar esos juicios, que significa que vamos a ir transformando los juicios para bien. Y esos recuerdos van a comenzar a aparecer ya no tan amargos, ya van a aparecer, endulzarse en nuestra interioridad, porque ya los estamos rectificando. Que el Creador sea propicio para nosotros y nosotros podamos tener un año bueno y dulce, y que así sea la voluntad del Creador.